El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Ya estamos en el 2023. Qué alegría, con qué ganas. Después de todo lo mal que lo hemos pasado en el 2022, 2021, 2020. Bueno, y yo porque quiero ser optimista y bueno, pues creo que el 2023 va a ser espectacular. Eso lo digo a ver si al final me lo termino de creer y no entramos en depresiones. Como veían la titulación del programa, que siempre antecede a mi presencia aquí, en este programa y en esta casa, decía Luis y Rosario. Para el que no conozca el tema, bueno, pues estamos hablando de dos escritores que llevan muchos años. El primero que he mencionado lleva muchísimos años como escritor, y la segunda, que también he mencionado, pues también ya lleva una larga lista de libros y de años trabajando y publicando. Porque claro, también se puede escribir y no publicar, y entonces eso no queda para la posteridad. Hablamos de Luis León Barreto y de Rosario Valcárcel. A mi derecha, Luis. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, como Muy dices bien. tú, el 23 era nuestro año. Exactamente. A ver si terminamos de creernos los tres y salimos hacia adelante. Y a mi izquierda se encuentra con nosotros Rosario Valcárcel. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, buenas noches. No te pregunto cómo estás porque te veo que estás muy bien. O sea, Gracias. te veo con mucha sonrisa, mucha alegría, y como tú me escuchaste en el 2023, pues estarás todavía... Sí, sobre todo hay que repetir eso de que va a ser un año bueno, Claro. a ver si el universo nos oye y se cumple. Y sobre todo se compadece de nosotros y nos da un buen año. Bien, vamos a hablar de Luis y Rosario. ¿Por qué? Bueno, porque son dos de los escritores, o escritor y escritora, porque aquí ahora hay que separar los géneros, con más publicaciones, que siguen publicando, siguen escribiendo, y además variando los estilos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de Luis primero, pero no por nada, porque no, Por machismo. Pues sí, exactamente, porque como está la cosa hay que estar cuidando las palabras. Hablamos de dos libros que tiene Luis publicados, recientes. Uno, Ida y Vuelta, que la pandemia hizo de las suyas, y de tener que publicarse en el 2019, creo que era, ¿no? Pues al final casi ha terminado a finales del 2022, que es un libro que es Crónicas de tiempos revueltos, que ahora nos va a hablar sobre el libro, y después publica un libro de cuentos que es El Volcán,
que también hablaremos de él. Y después tenemos el libro, Territorios íntimos, las profundidades del placer, de Rosario Valcárcel. Yo digo que puedo hablar, pero por el título me imagino que dentro de uno de los géneros que ella posiblemente sea una de las pioneras, si no en España, sí en Canarias, sobre este tipo de género, que sigue estando muy en vigor. Creo que no voy equivocado, ¿no? No vas equivocado. Va sobre ese género. Va sobre ese género. Sí. Que también hablaremos con Rosario. Bueno, vamos a ir sorteando libros, pero antes que nada, Luis, antes de hablar de los libros, que como decía el amigo Paco Umbral, Sí. El amigo Paco, que había venido a hablar del libro, y Mercedes Milá lo llevaba a todos los temas menos del libro. ¿Cómo ves ahora mismo la situación cultural de Canarias? Porque vemos que se publica muchísimo, se autopublica muchísimo también, que todo el mundo publica, incluso ves libros con patadas al diccionario, falta de ortografía, todo el mundo hace presentaciones, todo el mundo llama a sus amigos para vender los libros. ¿Cómo ves todo esto? Sí, hay una saturación de publicaciones. Bien, es verdad que en el año 20 y el 21 se paró un poco. Se paró bastante porque las circunstancias de la enfermedad, de la pandemia, pues no hacían viables las presentaciones. Eran presentaciones incluso casi clandestinas. Tenías que pedir autorización a Sanidad. Después te daba un aforo de 12 personas o de 14 personas en 2 metros de distancia. Aquello fue complicado. Entonces ahora en este momento están saliendo todos esos libros que estaban ahí pendientes, y en Canarias cada vez hay más gente escribiendo, ¿no? Eso está muy bien porque la escritura se ha democratizado, es verdad, es bueno, pero desgraciadamente los lectores no han crecido al mismo ritmo que los autores han crecido. Es decir, hay muchísimos autores y muchísimos títulos de autoedición, digamos, sobre todo en poesía. En poesía es una cosa masiva, la autoedición. Y que teóricamente es el género que menos se vende. Sí, claro, la poesía es lo que menos se vende porque son libros que muchas veces son, digamos, situaciones de una emocionalidad instantánea que no se trabajan suficientemente, ¿no? Sino que es una especie de vómito espiritual que ahí queda, y a veces aciertan los autores, pero en general se está publicando una poesía bastante floja en general. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que ahora, en este momento, o sea, desde octubre para acá, las presentaciones son diarias, 4 o 5 libros a la misma vez, el mismo día, a la misma hora, o sea, porque efectivamente todo ese caudal que estaba ahí sin poder salir a la luz está saliendo ahora. Eso produce una saturación, y en Canarias no se lee lo suficiente, claro, no se lee mucho. Entonces todo eso hace que, en cierto modo, hay un taponamiento ahí de las ediciones, ¿no? que realmente circulan poco, sobre todo en poesía, como dices tú, que es un género muy minoritario, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú cómo lo ves, Rosario? Pues yo veo que la humanidad publica tantos millones de libros, al día, o sea que es que por mucho que nosotros leamos, es imposible, aunque dediques todo el día a leer, no puedes asumir la cantidad de libros que se publican, y ya digo, nada más que en España, no estoy hablando... Incluso en Canarias. Incluso en Canarias. Es imposible asumir ese... Pero, el haber tanta... Hombre, yo reconozco que cada uno es libre y puede publicar, no se le puede reprimir a nadie, pero eso nos va un poco en detrimento, no solo del lector, que el lector puede decir, mira, pues, al final no le metan todos los títulos ahí, sino también en la calidad de esa literatura que se escribe, que hay muchos, y de eso sabemos en esta casa, que no llegan ni siquiera a ese mínimo para poder leer, sin falta de ortografía y con cierta cohesión en el texto, pero
eso va en detrimento un poco también. Yo creo que no va en detrimento. Primero porque el escritor es libre. Claro, y por supuesto, y hay mucha gente que quiere aquello, como decía aquel dicho, de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. O sea que yo oigo mucho eso y además se repite con frecuencia y me parece fantástico que cada uno lo haga, porque así también lo hice yo y así lo hizo Luis cuando era todavía muy joven. Entonces me parece estupendo. Y además hay otra cosa importante, y es que el lector, que ya sabe también elegir. O sea que a él no le va a perjudicar el que está acostumbrado a leer, porque coge un libro por encima, hace así y ya sabe de lo que va. Lo olfatea. Exactamente, o lo olfatea, esa es la palabra, esa es la sabiduría. El lector. Después otros, pues, siempre se aprende. Yo creo que de todos los libros se aprende algo. Uh-huh. Sí. Bien, le haremos caso a Rosario. Vamos a hablar de Ida y Vuelta, Crónicas de Tiempos Revueltos. Sí. Este libro, Luis, ¿qué podemos hablar de él? Bueno, ahí hay unos 100 artículos de los que yo venía publicando en el periódico La Provincia desde hacía mucho tiempo, no sé, 5 años, 6, quizá más. Y hice una recopilación porque la verdad es que yo nunca he guardado los trabajos periodísticos. Como el periodismo es tan rápido, tan dinámico, no los había guardado, pero llegó un momento en que dije, debo hacer una recopilación por lo menos de 100 medianamente bien hechos, medianamente actuales en ese momento, de problemáticas que había en ese momento, que son básicamente siguen siendo las mismas que tenemos. Y cuando en el periódico La Provincia publicaba los lunes una columna bastante amplia de media página, la sigo publicando, pero reduciendo el espacio. Ahora la columna sigue saliendo los lunes, pero más condensada, ¿no? Y bueno, está dividida en 3 partes. Hay una parte que son temas actuales, digamos, de ese momento, temas sociales, políticos. Después hay otra parte que es un análisis estrictamente cultural, donde puedo hablar, que te digo yo, de mi compañero Alfonso Sana, que falleció, o de Pepe Dámaso, o de autores como Cecilia Domínguez, o doña Rosario Valcárcel, en fin. Y luego hay otra incluso llegaste a escribir sí, bueno, pero eso porque me compraron hábilmente. Lógicamente, y eso lo ve la audiencia. Eso enseguida se nota. Se nota. Y luego hay otra tercera parte, última parte, que se llama Otros Mundos, donde de alguna forma pues hablo de viajes exóticos que hemos tenido, desde la India a Nueva York o Canadá o Senegal, Gambia, etcétera. Es decir, distintos contrastes de distintas situaciones que hemos sido muy viajeros. Ahora parece que ya los huesos duelen un poco y desde luego los aviones también cansan más, ¿no? Además, sobre todo porque tienes que ir con la mascarilla. Sí, también. Y eso parece que no, pero eso ha sido incómodo. Yo 30 minutos y me pongo nervioso, me imagino 4 horas. Hay muchos países horas donde ya la han quitado. Hay muchos países donde ya ni en los aviones ni en ningún sitio llevas mascarilla, pero bueno, aquí todavía la llevamos. Hablamos, y tenemos el libro del volcán, pero hablamos de territorios íntimos y la profundidad del placer. Un libro de ensayo, relato. Sí. ¿Qué es lo que has querido hacer con este libro? Sí, permíteme que lo coja, porque yo tengo tan mala memoria que ya... Primero que nada voy a decir que el libro tiene una portada de Ángel Gustavo Cabrera, el pintor canario, y tiene una contraportada, como ves, de un fotógrafo palmero que se llama Emilio Barrio Nuevo. El libro, pues, sí, como dices tú, pues va de erotismo, pero empieza un poco con el sexo de los años 60. Realidad y literatura, lo titulo así, y bueno, pues eso es un pequeño relato largo, que eso está hecho por supuesto por mí. Otra cosa que quería decir, lo ves como no me ordeno, las fotografías, que son bastante interesantes. Voy a poner otra por si acaso la televisión o tal. Esta parece más. Sí, tengo unas fotografías de Osvaldo Cipriani, que Cipriani. Sí, Cipriani, que es un fotógrafo argentino. Genial. Fotógrafo argentino. Sí, argentino, exactamente.
Y bueno, estaba diciendo que comienzo con el sexo a los años 60, después sigue pues hablando de mujeres que han tenido que ver con la libertad de la mujer en general, y que han sido importantísimas, como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Violette, la figura de Leduc. Y ya después toco muchos temas, que no los voy a leer todos por supuesto, como el ritual de la seducción corporal, fantasía sexual, la eyaculación femenina es un mito, relaciones sexuales o zoofilia, el deseo, la fantasía del bondage, así hasta 42. A propósito del adulterio, adivinanza Pietro Aretino, clítoris, curiosidades sobre el pecho femenino, orgasmo, lujuria, pero no es un libro para las mujeres solamente, también habla de los hombres, el arte de mirar, el voyerismo, muchos temas de hombres y mujeres. Sí. O sea que al final tenemos temas. Hay temas. Y esto está bajo tu punto de vista siempre. Esto, todos esos capítulos, sí. Esa perspectiva tuya. No, vamos a ver, es un ensayo, está recopilado, o sea, tanto de periódico, de autores. Como yo decía, los relatos, sí. Pero esto está mezclado. Claro, es como si fuese, comienzo con un relato y después el otro es... Son ensayos. Sí, vale. Son una especie de ensayos, cortitos, pueden ser página y media, 3 páginas, depende del tema, pero incluso... introduzco muchos autores que han hablado de ese tema. Por ejemplo, si estoy hablando del clítoris, a lo mejor una novela de Murakami. Vale. ¿Entiendes? Entonces me meto en eso. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Rosario Valcárcel y Luis León Barreto. Han visto que he cambiado el orden, para que no digan que aquí hay algún tipo de, como decía Luis, de machismo. Estamos hablando con ellos de estos libros, estamos hablando con ellos de cultura, estamos hablando con ellos de literatura. Hacemos un acto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este enfoque especial dedicado a Luis y Rosario, en este caso Luis León Barreto y Rosario Valcárcel. Estábamos hablando de este libro de Territorios Íntimos, las profundidades del placer. ¿Cuánto hace que se ha publicado? Muy poquito, ¿no? Sí, me parece que lo presenté en la Casa Colón, que fue la primera presentación que se hizo en el mes de junio. Sí, creo que fue ¿Cómo junio. has visto que ha ido caminando el libro?
Pues la verdad es que está gustando, no sé, o sea, yo las presentaciones que he hecho, ha habido un llenazo, pero los llenazos no responden al libro, responden a los amigos que tengo muchos. Pues ya después es cuando se ve porque veo que sí. El tema de la distribución en Canarias es bastante complicado, ¿no? El tema de la edición, sí. No, no solo la edición, no, la distribución. La distribución, sí. Eso todavía es más complicado que la edición, ¿no? Sí, es mucho más complicado, sí. Bueno, hay editores que parece que sí, que distribuyen, por ejemplo, Jorge Lidia, Mercurio, sí distribuye. Pero hay otros que tienes tú que llevarlos es poco menos que llevar el libro en un bolsito a la librería. Sí, y cuando te llame, llevar el libro. Sí, exactamente. Mira que me han pedido un libro. Sí, exactamente, así. Y además no puedes llevar más de 2 o 3 porque claro, aquello las librerías no. Pero yo creo que a los distribuidores también de las grandes editoriales tampoco les permiten tener allí. Sí, y además es que después incluso quedan obsoletos, ya después creo que los mandan al sótano. Y en la mayoría de los casos están en depósito. Claro, por eso. Después te los devuelven, mira que los han vendido ya. Eso es lo que yo sospecho, que sospecho y más o menos me han dicho que es así, pero bueno, que los libros, yo desde el primero que es La Peña la Vieja, como tú sabes, y otros relatos, que le tengo mucho cariño, desde siempre se está moviendo, porque la verdad es que el editor los mueve. Lo mueve, sí. En el caso tuyo, Luis, bueno, tú tienes mucha experiencia de las espiritistas de Telde y libros anteriores que, bueno, han tenido esa distribución mundial. Bueno, pero vamos, distribución, que se han traducido a otros idiomas. Circulado. Sí. Pero en este caso ahora, en la actualidad, ¿cómo ves tú la distribución? Pues es una consecuencia de lo que decíamos antes. Como hay una saturación de publicaciones y ahora, fíjate tú, después del COVID, los periódicos de Gran Canaria no pueden ir a Tenerife, ni los de Tenerife pueden venir aquí. Es decir, que hemos perdido la distribución de los periódicos que circulaban, porque en La Laguna hay estudiantes Gran Canaria que querían ver sus periódicos. Ya no se puede. Ya no se puede. Es una cosa absurda después del COVID, porque parecía, según la interpretación de las autoridades sanitarias, que los periódicos transmitían el virus, lo que me parecía un disparate. Pero bueno, lo cierto es que como hay tantas autoediciones, sobre todo en poesía, pues son los propios autores los que llevan el libro y lo presentan 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces o 15 veces, y entonces el libro son ellos mismos quienes lo distribuyen cuando lo van presentando, porque realmente la distribución es mala. Es decir, hay una editorial institucional que es Caja Canarias, la Fundación Caja Canarias, que tiene unos premios literarios anuales. Pues esos premios literarios, como el Pedro García Cabrera, o el de narrativa, Benito Pérez Armas, no llegan a Gran Canaria desde hace años. O sea, es imposible encontrarlos aquí. Y supongo que muchos libros editados aquí por instituciones semejantes, pues tampoco llegan a Tenerife, lo cual es otra sorpresa negativa. Yo me imagino también que las librerías, con esa masiva publicación, en muchos casos ni te los admiten que los pongas. Sí, bueno, o te los ponen de una manera nominal durante un mes o 2 meses o 3, no creo que aguanten más. Al final muchos libros que no los se dejas venden, en depósito, me imagino. Sí, efectivamente. Y al final muchos acaban convirtiéndose en pulpa de papel para hacer otros libros. Es decir, que ese es un poco el destino. Claro, las grandes editoriales que a lo mejor hacen una tirada cuantiosa, si no se vende sino la mitad de esa tirada, pues recogen de todas las librerías de España y hay un reciclaje de esos libros para hacer pulpa de papel y fabricar nuevos libros. Ese, en definitiva, es el sistema. Mira, Luis, ida y vuelta, ¿cómo lo has visto después de tu presentación? Pues ida y vuelta responde a mi preocupación periodística, digamos, de cronista, de cosas importantes que suceden en la sociedad nuestra, sobre todo relacionadas con Canarias, pero también, claro, relacionadas con el mundo, de todo tipo, ¿no? Es decir, ahí pues puedo hablar de la población canaria, o del turismo, o de la economía. ¿Y cómo lo han visto los lectores? ¿Cómo has visto tú la recepción de este libro por parte de la gente? Pues yo creo que en realidad
dentro de que es un libro también de ensayo, no es un libro Claro. de creación. Lo que más se vende seguramente es la novela. La novela. Y después, ya muy abajo, pues la poesía, la última, el ensayo también no se vende mucho, los libros de teatro tampoco. En fin, digamos que hay una discreta distribución y una discreta venta. Yo con eso creo que ya es bastante. Pero además tú que has escrito diferentes géneros, ¿no? Porque Sí. tú has pasado por... Hombre, la novela es tu... diríamos que... La novela, básicamente, también he escrito ensayo. Has escrito También, ensayos, sí. incluso poesía, ¿no? Bueno, poesía nada más que 2. De los 28 que tengo, solo 2 de poesía. Porque la masiva ha sido novelas, ¿no? Sí, por supuesto. Novela de todo tipo, es decir... bueno, también he escrito libros para niños, por encargo. He escrito ensayo histórico, he escrito ensayo de arte. En fin, en el ensayo he tocado distintas fincas, como si dijéramos. Pero lo más que he escrito es novela y cuentos. Es decir, el género de la novela y el género de narrativa breve, Claro. que son los cuentos, y esos son digamos, mis preferencias, ¿no? Literarias, que es lo más que he hecho. Aunque también fui, digamos, uno de los pioneros de la novela negra. Cuando yo escribí la novela negra en Canarias en el año 88, pues todavía no había llegado Alexis Ravelo ni todos los demás. Era una novela que venía muy anticipadamente, no era el momento todavía de la novela negra, ¿no? Pero bueno, uno va tocando distintas cosas, distintas modalidades, distintos géneros, y en fin, así es como como has ido caminando. Sí. Hablamos del volcán, Sí. el volcán y otros cuentos. Sí. Este libro nace y surge la idea. Sí, es un poco un homenaje a todas esas miles de personas que se vieron muy afectadas por el volcán, porque en la isla de La Palma, en la parte occidental, en el Valle de Aridane, que es donde estuvo el volcán, pues hay muchísimas miles de personas que lo han perdido todo. Han perdido la casa, han perdido las plataneras, han perdido los estanques, han perdido las huertas. Mucha gente lo ha perdido todo, y eso es muy complicado. Por mucho esfuerzo que se esté haciendo, esa gente lo está pasando muy mal. Hay un estado de depresión muy importante. Hay gente que está, digamos, con psiquiatras, con psicólogos, porque ha sido un palo durísimo para todos ellos, ¿no? Entonces, hay un primer cuento que se llama El volcán, que es justo el día en que sale el volcán, un domingo a las 3 de la tarde, transmitido en directo por televisión. La televisión canaria estaba transmitiendo en directo y se vio perfectamente cómo explotó. Y luego hay me parece que unos 50 cuentos de distinto tamaño, más cortos, más breves, relacionados pues muchas veces con el mundo rural de la propia isla de La Palma. Otras veces son cuentos muy urbanos, otras veces son cuentos un poco de viajes, de cosas que hemos visto en lugares donde hemos estado. En fin, creo que es un libro variado, ¿no? Y ese lo publicó el Centro de la Cultura. ¿Cómo se puede ser tan creativo? Porque, Luis, yo sé que tú tienes un método, el trabajo constante, pero Sí. ¿cómo se puede tener esa imaginación en muchos casos, sobre todo con la novela? ¿Cómo se puede crear? Yo te he leído muchísimo y debo de reconocer que me ha transportado, es decir, me lo creo, porque me he metido en ese ambiente y lo estoy viviendo junto con el escritor. Sí, pero ¿cómo se puede crear así? Como dices tú, yo creo que la única explicación es el esfuerzo lo más continuo posible, ¿no? Sí, Es pero decir, si no eres capaz, tu imaginación no funciona, por mucho esfuerzo que pongas, eres Bueno, muy imaginativo, ¿no? Sí, yo soy un autor realista, es decir, que me baso en la realidad. Lo que pasa es que la realidad no es la simple realidad que vemos. Claro. Hay muchas realidades por debajo. Están los sueños, están las vivencias poéticas, están las leyendas, está la psicología colectiva, hay muchas realidades por debajo. Entonces yo me he dedicado de alguna forma, a captar esas realidades, pero sí es verdad que en muchos casos veo temas, la posibilidad de escribir sobre ciertos temas que a lo mejor otra persona no lo ve, pero eso es un poco la tenacidad del escritor y sobre todo el echar muchas horas delante de la pantalla de un ordenador, ¿no? Porque la verdad es que se echan muchísimas horas,
Pero escribir proporciona también una gran satisfacción, ¿no? Sobre todo si estás un poco bajo de salud o de lo que sea, pues realmente ahí se canaliza el impulso creativo y eso te da un estado de felicidad, ¿no? Y eso es lo que procuro hacer. Además, con gran éxito, eso lo digo yo, que soy un lector acérrimo de Luis León Barreto desde hace muchísimos años, incluso de antes que nos conociéramos, y eso hace años ya, que nos conocemos hace muchísimo, no vamos a mencionar los años, pero siempre me engancho. Hablamos del género que tú fuiste, aunque ahora apareció todo el mundo después de La sombra de Grey. Sí. Todo el mundo escribe sobre eso. Sí, y que por cierto, reconozco que ha sido el único libro. Yo he leído miles de libros desde que tenía 9 años. He leído a los clásicos, tal. Pero reconozco que yo siempre he leído el libro, lo he terminado hasta el final, para decir, pues es malo, es bueno, bajo mi opinión. Pues el único libro que no he podido leer, al final lo regalé, estuve 6 meses intentando leerlo, ese libro, porque eso era... Ese libro La sombra de Grey. Sí, el primero, porque... El primero, sí, después alguien más. Porque eso era infumable, intomable, no pude, tuve 6 meses, porque yo tengo que leerlo, yo no pude, al final lo regalé. Pero... primero porque, hablamos... Los míos no los habrás regalado, ¿no? No. Son, los míos eróticos. Forman parte de esta biblioteca, porque La Peña de la Vieja es un libro autobiográfico, sí. ¿vale? Es una época, una zona, son muchas cosas. Pero, sí. ¿Por qué te decides tú a escribir este género erótico, este género... diferente? En aquel momento era como muy... Hombre, yo he leído los libros y debo reconocer que son libros con, ¿cómo se llama? Con profundidad, ¿no? Gracias. Pero ya se publicaba en España relatos eróticos porque la editorial Tusquets tenía un concurso anual de relatos, pequeños relatos eróticos. Y entonces el ganador se publicaba un libro. Se publicaba el libro que se titulaba, esa serie de libros, esas tiradas se llamaban La sonrisa vertical. Eran unos libros rosas que yo desde muy jovencita los capté porque me estás preguntando cómo se me ocurrió. Es que me gustaba mucho, porque cuando era joven capté esa historia y los tenía en casa, y la verdad es que eran libros bastante eróticos y muy, muy importantes. Duró poco la historia esta de Tusquets, porque dijeron que en el 2004 acabó, me parece que fue, se acabó. Bueno, las últimas fue, o de las que formaron parte de toda esta historia, fue Almudena Grande, que me parece que fue en el 87 o 88, por ahí fue, sí. Almudena Grande con Las edades de Lulú. Sí, eso fue un poco... y la verdad es que, ya te digo, esa fue mi primer contacto con... Bueno, mi primer contacto, por Dios, mi primer contacto siempre es con el cine, porque el cine clásico tenía un erotismo tan precioso, tan maravilloso para aquellas adolescentes que estábamos sometidas al cielo y al infierno, subíamos y bajamos con mucha frecuencia, porque cualquier cosa era peligrosa y cualquier cosa era pecado. Entonces, cuando aquellas películas que no decían nada y lo decían todo, aquellos abrazos, aquellos besos, que era, eso fue mi primer contacto con el erotismo, puedo decirlo. Bien, pues vamos a hacer un pequeño alto, pues seguimos con Rosario, porque no la vamos a interrumpir. Como me hacen señales y tal, y si no me tiran piedras, si no hago el parón, vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a seguir hablando sobre todo de cómo se inicia en ese género, que, como digo, ella ha sido pionera en Canarias, después de este pequeño parón. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a Luis León Barreto y Rosario Valcárcel, a estas publicaciones, a estos libros. Estábamos hablando de territorios íntimos y estamos hablando de cómo te habías iniciado, estábamos hablando de que habías visto esas películas, después esos libros, y hasta que tú te decides. Sí, bueno, después ya las niñas, los adolescentes, yo siempre digo que ¿qué adolescente no ha escrito un poema de amor que puede ser un poquito más allá del amor? Un poquito más verdoso, que se llama. Pero bueno, en mi etapa no nos pasábamos mucho, porque ni siquiera estaba en la mente de las niñas, o sea, estaba todo tan prohibido, y el cine hizo... El cine yo creo que es el de los medios culturales, de los que nos pueden ofrecer. Para mí es tan completo, porque me pasa como con la ópera, que también es muy completo dentro del tema musical, pero es que el cine es literatura, es música, es poesía, es que engloba todo, y después engloba también erotismo en algunos temas, pues novela negra, o sea, engloba todo. Pero volviendo al erotismo y volviendo al libro, no me voy a olvidar, por ejemplo, Fedra, ¿te acuerdas de aquella película tan... Sí, aquello hizo, pero no era tanto por lo que enseñaba, sino también por el contenido, el contenido tan... que eso era terrible para la época. Y bueno, estaba diciendo que este libro no solo, o sea, está dirigido por mí, lo que es normalmente el ensayo, pero, por ejemplo, todos los capítulos, por ejemplo, habla de la vergüenza que sobre todo las mujeres y los hombres se les produce en el momento de las relaciones íntimas. Entonces, pues hablo cómo poder evitarlos, pero casi todos los capítulos los empiezo con un poema porque para que la poesía tenga, y si no, con un texto de algún autor. Vale. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué te da por escribir, aparte de que te influenció, cuando tú escribes? Yo me imagino ¿Quieres que te lo diga de verdad? Sí. ¿Estás empeñado que te lo cuente? Bueno, yo desde muy pequeñita fui muy enamoradiza. Yo me casé a los 18 años, y entonces siempre me gustó el erotismo, pero bueno, de repente me puse a escribir estas cositas y se las enseñaba al señor León Barreto ya más tarde, mucho más tarde. Antes se lo enseñaba a mi marido, que tenía en aquel entonces, el padre de mis hijos, y siempre les parecía que podía hacer alguna cosita y tal, pero bueno, eso estaba en cajones, no tenía importancia. Hasta que llegué a Madrid,
en la etapa en que Luis y yo nos fuimos a vivir a Madrid. Viven 5 años en Madrid. Esto sí, más o menos, sí. Y entonces allí Luis me regaló un ordenador así, lo digo claro, y dice, ponte a escribir, saca todas las cosas que me has enseñado y las que tienes guardadas en la gaveta y ponte a escribir. Y entonces no me puse a escribir Territorios Íntimos, ni me puse a escribir todo lo que la trilogía que tengo de los libros eróticos, ni otras cosas, ni siquiera la poesía. No, me puse a escribir lo de la Peña de la Vieja porque estando en Madrid te entra la nostalgia del mar. Y a mí también lo del mar me ha influido mucho en mi vida literaria. El mar y el cine, es que son dos temas muy importantes para una persona que ha nacido en la playa de las Canteras. Claro. Y vivir en Torrelodones, Madrid, imagínate. Ya lo mentaba sí, Sabina, sí. Lo de Torrelodones. Y entonces hablamos, cuando sacas tu primer libro erótico, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Cómo te miraba la gente? Ay. Porque a lo mejor diría, yo he leído los libros y digo, son libros fuertes y con contenido, ¿no? Y incluso, claro, te metes en la historia y la vives tú también, porque yo la he vivido ahí. Pero ¿notaste a alguien una vez que leía el libro diciendo, hombre, esta mujer? Sí, incluso recuerdo en una presentación en la ciudad de Telde que alguien dijo que iba a llamar a la policía. Aquello fue un poquito fuerte, sí, porque yo acostumbro a leer fragmentos, no todo el relato, pero un poco para que vean de lo que va. Y procuraba unos fragmentos que no fuesen muy fuertes, ¿no? Siempre, igual que ahora elegí una foto, o sea, que siempre, porque puede herir la sensibilidad del espectador o del lector, yo qué sé, ¿sabes? Siempre, en ese caso, del oyente. Y bueno, pasé un mal rato, pero después también había como una comidilla, como digo yo, así por detrás, que llegaron a decirme, a ver cuando escribes algo serio, algo serio. O sea, que esto es un cachondeo. Y este libro, quiero insistir en esto, que es también como un homenaje a los hombres y a las mujeres de todo lo que hemos sufrido, porque claro, yo lo empiezo con los años 60, claro, de lo que hemos sufrido, pero después los temas que voy abordando, como puede ser que digo yo, la vergüenza que lo nombré antes, o puede ser otro tema que me lo tengo que mirar porque yo no me lo sé de memoria, el cinturón de castidad, pues fíjate tú lo antiguo que es. Quiero decir que no son temas actuales, hay de todo tipo. El placer solitario, masturbación de la mujer, o estas cosas, que eso era escandaloso. Imagínate. Sí, yo me imagino que la gente de antes, y ahora con el invento ese que han sacado por último, Satisfyer. Digo, vamos, se hubieran muerto, ¿no? O sea, las abuelas, nuestras bisabuelas, se hubieran muerto con la. Pero ahora lo llevan en el bolso, como. Sí, es increíble. Eso es una cosa ya, como forma tan Yo siempre digo que el sexo hoy en día forma parte de la cotidianidad. O sea, está en los políticos. Los políticos presumen de ser atrayentes, sensuales, porque tienen que atraer a un cierto público. No, es que yo creo que hay un estudio sobre eso, porque yo los miro y digo, este me está conquistando, aparte que yo los encuentro encantadores de serpientes a todos. Nunca mejor dicho. Pero también me atraen, o sea que, pero está en la política, está en el cine, está en la guagua, está en los hombres, está en todas partes, o sea, en los periódicos, en las portadas, ya no es como antes, o sea que. Bueno, reconozco que la represión que hemos pasado muchísimos españoles ha sido muy dura. Afortunadamente, y sobre todo las mujeres, porque los hombres tenían. Los hombres tenían una libertad, una puerta abierta, y las conversaciones de los hombres cuando hablaban de sexo, los hablaban a solas. Ellos estaban hablando, y las mujeres estaban en otro tipo. Las mujeres estaban hablando del saquito de punto que le iba a hacer al bebé que iban a hacer, o al que ya había nacido. Y ustedes estaban hablando, te viste a la chica, que estas cosas eran pero así. La represión era igual tanto para los hombres. Que las mujeres las llevaban a la cárcel, si cometían, si eran infieles. Adulterio. A los hombres no, a los hombres les reían la gracia. Las mujeres las llevaban a la cárcel. Yo todas estas cosas las cuento, y todo esto está documentado.
¿Qué libro estás preparando? Ay, no me hables cuántos libros estoy preparando al mismo ¿A tiempo. cuántos libros estás preparando? Sí, no, es que tengo dos libros. Ay. Algunas novelas. Bueno, tengo poesía, porque la poesía de vez en cuando le toco un poco. Tardo, yo qué sé, un mes en hacer un poema porque no me gusta, vuelvo otra vez. No sé. Soy muy lenta escribiendo, lo reconozco. Tengo también otro libro ahí que ni lo voy a repetir porque ya los oyentes me lo han oído y van a decir, pero todavía no ha terminado esta mujer. No voy a decirlo. Pero es una novela. Es también una especie de ensayo, pero es novela. Es novela. Y después tengo otra cosita también. Pero Que también estás escribiendo. Estoy trabajando. Luis, tú estás trabajando porque yo sé que tú no paras. Sí, es que no hay otra. Es decir, otra, desde ¿no? que te pares ya parece que te mueres. Que te mueres. Pero es que estás preparando una novela. Sí, tengo una novela empezada desde hace un año y algo, casi desde la pandemia. Y bueno, todavía le queda, esa novela todavía le queda. Porque estamos hablando que, aunque tú publicas con cierta asiduidad, pero tu libro no lo facturas por menos de un año, ¿no? No, por supuesto. Yo publico normalmente cada 3 años. Cada 3 años. Normalmente, sí. Pero Porque que publica cada año, esto que es una... No, que bueno, coge, pega y recorta como se hace en el ordenador. sí, hay gente ahora. como Francisco Umbral, Bueno, que tenía la facilidad Yo me acuerdo de La Fuente Estefanía, ¿no? de Con las novelas del oeste que todas eran iguales, ¿no? Sí. O Corín Tellado, ¿no? Francisco Umbral publicaba, yo qué sé, 2, 3 libros al año, porque tenía una efervescencia y a la vez generaba también el cabreo de otros escritores, porque decían, es que está absorbiendo todo el mercado, porque claro, solo son sus libros los que están. Bueno, hay gente que es muy rápida, ¿no? Escribiendo, y aunque yo también considero que Umbral, de todo lo que publicó, pues no todo es bueno, por supuesto. Claro. No todo es bueno, pero bueno, publicó muchísimo, escribió muchísimo. Y yo, pues, la verdad es que tardo bastante en hacer una novela, es decir, yo la novela la escribo como mínimo 3 veces, es decir, la escribo en un primer borrador, escribo ya una primera versión, la reviso, la escribo otra segunda y a veces otra tercera, es decir, que las cosas hay que trabajarlas mucho y dudar mucho de lo que uno hace. Es un poco el método. El método, ¿no? Sí. Se nos ha acabado el programa. Hombre, yo me gustaría hacer una pregunta a los dos. ¿Alguna vez han pensado que alguna obra, sobre todo novela, porque es la que puede llevarse al cine, que se pudiera llevar al cine? Sí, claro. Hombre. Las espiritistas de Telde algún Las día se espiritistas llevará. Ya estuvo que a Luis punto varias puso veces, tímido. ¿no? Sí. Varias veces estuvo a punto, Sí. no cuajó nunca por distintas Algún día. circunstancias, a lo mejor dentro de 50 años cuando ya yo no esté. Sí, no importa. La harán la película, ¿no? Sí, la harán probablemente porque es un tema que creo que es muy cinematográfico, pero bueno, está ahí. Pero eso sería importante que lo hicieran dentro de 50 años, así te ¿Y en haces el caso inmortal. tuyo? Sí, bueno, yo... Bueno, yo reconozco que hay una novela Sí, erótica sí. que bueno, que es como muy actual y además sería incluso como película, podría ir, ¿no? Naturalmente, incluso un relato. ¿Cuántas películas no he visto yo que al final, Basadas en un cuento. en la historia está de crédito, te dicen, basada en En la un historia de relato, fulanito. en un cuento? O sea, es que yo creo que el cine hace también maravillas, lo decía antes. Un relato puede muy bien servir. Y antes que hablaste de Corín Tellado es la mujer que más el libro, el escritora que más libros ha vendido en España, No, que más libros ha vendido. Y en novelas del oeste, Sí, La sí, Fuente pero Estefanía. que más O sea libros ha que- vendido de todos que los yo me las leí escritores todas de chico, ¿no? españoles. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que yo me cuesta mucho trabajo recortar las cifras, pero es una cifra Sí, Corín tremenda. Tellado, pero ya digo, Sí. eran 2 escritores Sí. que eran, bueno, todas las semanas publicaban. O Sí, sea, sí, sí, sí. Tú Pero, ibas a comprar Sí, el, sí, el- sí, el- sí, el- había- Pero el- ¿sabes por qué? Y termino. ¿Sabes por qué? Porque Corín Tellado tuvo algo en el momento en que, precisamente, que es lo que ahora yo tengo la libertad de hacerlo y ella no podía, pero supo darle el tono rosa a su escrito. Hablaba de los maridos malos, de Yo todas las yo lo leí, dificultades, yo lo de todas las leía. dificultades, pero después le daba un tono erótico, pero con un tono tan rosa, Sí. que era una cosita amorosa,
Y oye, todavía Y no había pasaba- llegado, y no pasaba había la llegado al censura. kiosco y ya tú estabas apuntado para que te la dieran. Se nos ha acabado el tiempo, además con buen humor y recordando esas historias, esas lecturas que yo de chico las leía todas. O sea, mi madre compraba el Corín Tellado y mi abuelo La Fuente Estefanía y me Sí. leía. Yo consumía y leía desde cómics a libros clásicos. Yo no sé lo que tengo metido en esa cabeza desde que tenía 8 o 9 años. Y devoraba todo lo que cogía en mis manos, periódicos, y eso me hizo también tener una memoria histórica Sí. importante, que a veces sorprendo a la gente cuando empiezo a recordarles cosas que yo leí en aquel momento, o escuchaba en la radio, porque televisión al principio No ni había. siquiera había. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando con Luis y Rosario horas, y a lo mejor ustedes estarían hasta entretenidos 3 o 4 horas hablando de cultura, de literatura, pero bueno, el tiempo está ahí. Se nos ha acabado. Rosario Valcárcel, escritora, gracias por estar aquí. Tú sabes que Gracias a ti. eres amiga de esta casa. Bueno, también estuvo colaborando en aquella serie que hicimos de la Agenda Cultural, aquellas entrevistas Sí. que llegamos a publicar y a emitir, porque eso estuvo parado un tiempito, pero al final nos lo propusimos y lo emitimos. Y que agradezco lo que me enseñaste Sí. para poder hacer ese Para hacer aquel programa. programa. Desearte lo mejor. Bueno, Gracias. sé que de aquí sale de viaje. Bueno, ellos están prácticamente. Antes de la pandemia estaban fuera siempre. Ahora se han frenado un poco. Mañana voy a Tenerife a presentar este libro. Por eso digo que no paran, Sí, pero sí, bueno, sí. han frenado un poco, sobre todo con los viajes transatlánticos, Claro. han frenado un poco. Claro. Pero bueno, ellos son viajeros empedernidos que a mí me encantan y ojalá pudiera yo también hacerlo. Gracias, Rosario. Gracias, Luis León Rosario. Barreto, Gracias. escritor, lo Gracias mismo. a ti. Desearte lo mejor. Gracias. Que se termine esa novela, igual que la que lleva tiempo preparando Rosario, que no la quiere mentar para que no le digan más nada a los espectadores. Sí. Bueno, pues que termines y eso. Gracias a los dos por estar. Gracias a ti. Muchas Bien, gracias. pues con las palabras de Luis y de Rosario, de dos grandes amigos de esta casa, dos grandes escritores, lo digo yo, y lo dirá el gran público. Después ya habrá gustos para todos. Terminamos este enfoque de hoy y, como no, les espero la semana que viene. Hasta siempre.